Hola, bienvenidos a Espacio Residual. Este es un podcast de arquitectura donde vamos a poder conversar y tener algunas opiniones, puntos de vista diferentes. Somos tres arquitectos peruanos que estamos transmitiendo desde distintas ciudades del mundo, ¿no? Y la idea es poder hacer extensivo esto a la gente de Latinoamérica, Estados Unidos, Perú, todos los países en donde haya gente de habla hispana que pueda interesarle estos temas y compartirlos con los demás. Claro. Sí. Bueno, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, Javier, José Carlos y yo, Julio, nos conocemos desde la época de la universidad, hemos estudiado juntos, hemos tenido bandas juntos porque también hemos incursionado en la música brevemente, ¿no? Y tenemos pues un montón de cosas por contarles, tanto en la experiencia como arquitectos, en la práctica de la carrera, de la profesión, como fuera de ella, ¿no? Entonces, muchachos. Gracias, Julio. Sí, de verdad, ¿no? Son años y años ahí practicando bueno, y siguiendo en contacto, ¿no? Y por alguna razón hemos terminado practicando en diferentes áreas y me parece una buena idea lo del podcast. Me parece que es una forma de abrir un canal de comunicación entre nosotros para un poco explorar diferentes aspectos de la práctica y ver qué ideas o cómo se afrontan los mismos problemas en diferentes escenarios, ¿no? Y poco a poco ver la posibilidad de abrir ese canal para otras personas, ¿no? No solo peruanos, latinoamericanos que practican afuera y que nos pueden decir muchas cosas. Es básicamente eso, ¿no? Difusión. José Esa es Carlos. un poco la idea, lo que habíamos estado conversando últimamente, ¿no? Yo creo que aquí podemos hacer un poco como una introducción de un poco de lo que hacemos, ¿no? De más o menos cómo hemos llegado a dónde hemos llegado y, este, bueno, yo lo que quisiera añadir es que un poco la idea de este programa es dar un poco de comentar y hacer como hincapié en la práctica profesional, ¿no? Que digamos, cuando uno va a la universidad, uno aprende mucho, pero en prácticas profesionales se aprende poco, ¿no? Y finalmente es muy probable que en la práctica uno termine haciendo una cosa totalmente diferente a lo que aprendió o lo que quería hacer cuando salió de la universidad, ¿no? Yo creo que este caso se puede aplicar a mucha gente. En lo personal, definitivamente creo que a mí se aplica de lleno. O sea, yo cuando salí de la universidad, por supuesto, mi interés principal, como una buena parte de gente que termina arquitectura, es diseñar, ¿no? Diseñar básicamente así a grosso modo, ¿no? Primeras ideas, bocetos, ¿no? Y digamos, siempre enfocarse mucho en lo que es la primera fase, ¿no? Del diseño arquitectónico, ¿no? Y bueno, pues la práctica profesional en realidad tiene mucha más, abarca mucho más que eso, ¿no? Eso es como que lo que tal vez te puede jalar mucho cuando uno es joven, cuando uno recién empieza, cuando uno tiene sus primeros contactos con la arquitectura, pero luego ve pues que hay otras facetas, que hay otras cosas que están también, que son también de importancia en esto, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que, ¿qué opinas tú, Julio? Tú también Sí, de tienes una hecho, experiencia. claro, de hecho, cada uno pues va eh, trazando pues una línea de carrera, ¿no? A veces, en mi caso, recuerden que yo, y esto se lo he contado mucho a algunos de mis estudiantes en la época en que he podido dictar clase, ¿no? En la universidad, y les contaba que a veces uno demora en descubrir el camino, ¿no? Yo abandoné la carrera de arquitectura cuando estaba en segundo ciclo, tercer ciclo, ¿no? Y después estudié otras cosas y luego volví a la arquitectura, ¿no? Porque era muy gracioso, pero cuando yo ya tenía otra carrera y ya estaba trabajando, yo dije, o sea, hay algo que falta acá, ¿no? Hay algo que falta porque sí ya tenía yo un compromiso hacia ciertas cosas. Eso lo traigo a colación porque eh, nos preguntamos qué cosa es la arquitectura, ¿no? Y esto, hay muchas respuestas para ella, ¿no? Para esta pregunta, ¿no? Algunas más académicas que otras, ¿no? Pero yo sí valoro mucho lo que tú has dicho, ¿no? Porque en la práctica eh, te das cuenta que la arquitectura puede ser muchas cosas, ¿no? Y hay muchas maneras de entender la arquitectura, hay muchas maneras de practicar la arquitectura, ¿no? Hay formas
probablemente mucho más corporativas, ahora que hablábamos un poquito de eso en tono de broma, ¿no? Pero también hay formas, digamos, muy empíricas, ¿no? O sea, hay arquitectos que se hacen en el campo, ¿no? Y que probablemente en la universidad, pues, sus rendimientos no fueron necesariamente los mejores, pero en el campo descubren, pues, recursos técnicos que los hacen desarrollarse muy bien, ¿no? Y 100%. De hecho, o sea, siempre no vuelve a la idea de, ¿no? El arquitecto o la imagen del arquitecto que jugaba con Legos de niño o que dibujaba de puta madre cuando era chibolo. O sea, muchas veces me ha pasado que, no sé si les ha pasado que a veces alguien te dice, oye, quiero estudiar arquitectura, pero no dibujo bien, o no soy bueno en matemáticas, ¿no? Y tú le dices, escucha, eso lo vas a, o sea, las matemáticas te dará pues para ingresar y por ahí un curso de diseño estructural y después no lo vas a ver. Entonces, con tal que sepas calcular esto, los fees, lo que vas a cobrar, es lo único que vas a ver, ¿no? Y el dibujo igual, o sea, te vas a suplementar de otras formas. La idea es que sepas hacer o sea, que tú solito te entiendas y hagas tu sketch. Y más bien hay muchos otros aspectos que lamentablemente no se enseñan en la universidad. Creo, bueno, yo estudié en la Ricardo Palma y estudié acá, y ninguna de ellas, o sea, acá un poco que se enseña algo de práctica profesional, pero muy limitada, son 3 semestres, pero no se te enseña un poco más bien el aspecto más grande, que es un poco lo que quiero incidir, que en el fondo, al final, termina siendo un negocio, ¿no? Tiene que ser un negocio rentable. Al final todos queremos tener, está bien que tengamos nuestros sueños y todo, y que querramos hacer los edificios que queremos, pero obviamente, pues tenemos que estar propiamente remunerados y que eso nos permita un poco como que vivir bien, ¿no? Y ahí ya quería dejársela ahí picando a José, porque ahí ya se mete un poco con el tema de que siempre se ve esta idea del starving artist, ¿no? El starving architect, o sea, el arquitecto que está sufriendo siempre por llevar su idea y sacrifica un montón o sea, su vida, su tiempo, todas sus cosas. Y a veces eso creo que viene incluso desde la época de la universidad, ¿no? O sea, para nosotros nos parece chévere decir, oye, me amanecí 3 días sin dormir y no debería ser así, en teoría, ¿no? ¿Qué piensas, José? No sé. Sí, claro, ¿no? Bueno, creo que bueno, Javier se olvidó de mencionar que él vive en Florida hace varios años y ahora practica en Miami. En el caso mío, pues yo vivo en los Países Bajos, le llevan a ser, este año cumplo 14 años. Y por supuesto, ¿no? O sea, cuando yo tomé la decisión de venir aquí, la primera idea que yo quería es trabajar pues en uno de estos estudios renombrados de arquitectura aquí en Holanda, pues que todos conocemos, o sea, empezando por OMA, ¿no? El de Rem Koolhaas, ¿no? Hay gente que le gusta MVRDV, ¿no? O MVRDB, aunque a mí no me gusta nada. Yo lo que quería, yo recuerdo que lo que quería, mi sueño era trabajar en Mecanov, ¿no? Era como que... pero lo de OMA lo comento porque es algo que recuerdo mucho de los primeros pininos que tuve cuando recién llegué aquí, que fue en otra oficina en Rotterdam. Y yo viajaba seguido a Rotterdam porque también solía ir a conciertos y cosas de ese tipo. Y siempre pasaba por la oficina de OMA. Y no importa la hora, el día, porque pasaba por ahí, siempre estaban las luces encendidas. Siempre había gente chambeando ahí. A cualquier hora, cualquier día, sábado, domingo, o sea, todo. O sea, y digamos que eso la gente sabe, ¿no? Si uno trabaja para Rem Koolhaas, lo hace para ponerlo en su currículum y te olvidas de todo lo demás. O sea, no, te van a masacrar, ¿no? Y digamos, pero eso te va a permitir, supuestamente, hacer una carrera exitosa, entre comillas, ¿no? Pero de alguna manera es como una inversión, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Sí, no, pues, alucina que sí, y acá lo mismo, ¿no? O sea, yo estuve trabajando un tiempo para la oficina de Chad Oppenheim, que también es otro de estos Star Architects, no tan grande obviamente como Rem Koolhaas, y cuando entré me dijeron, esto es peor que estudio, o sea, que taller. Y pensé que era broma, y me dijeron, no, no, cuando estamos ocupados, pues esto fue justo después de la recesión, me dijeron, no, cuando estamos ocupados, la gente trae su sleeping acá y se quedan a dormir, y de verdad, o sea, el horario de trabajo era, yo iba a las 8:30 y no había nadie, todos entraban a las 10 de la mañana, 9:30, 10, pero todos se iban 10 de la noche, 11 de la noche, no se quedaban hasta más tarde, que tenían entregas, entonces
es como que, como tú dices, es casi ya sabido, ¿no? Javier, justo me estaba acordando de, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Ujú. De un capítulo de esta serie The Office, ¿no? Que es o sea, hacen algunas escenas pues exageradas, ¿no? Y en un momento en algún capítulo, pues ellos se quedan en la oficina, chupando, ¿no? Se quedan tomando ahí, entre patas, ¿no? Y es Claro, muy gracioso porque en un momento uno de ellos dice, y ¿saben qué? No se preocupen, yo estoy preparado para esto. Y saca un colchón inflable, ¿no? ya, Y realmente la escena es graciosa porque yo imagino que para un contexto normal, ¿no? Corporativo, de personas oficinista, digamos, ¿no? Sacar un colchón en una oficina pues es absurdo, ¿no? Pero eso dentro de nuestro contexto es algo normal. O sea, yo me acuerdo que en la época en que trabajaba con Gonzalo, otro arquitecto, ¿no? Teníamos varios colchones de esos en la oficina, ¿no? Y nos reíamos justamente haciendo el paréntesis con la serie, ¿no? claro. Sí, pero volviendo, o sea, donde decía era, a mí me parece que algo de esta, no sé cómo decirlo, ética o el asumir que la práctica es así, se nos inculca a veces desde taller, ¿no? Desde que estamos estudiando, se nos mete en la cabeza que, oye, tienes que amanecerte. Y, oye, curiosamente, o sea, siempre cuento esa idea, y no, esto es un poco serio, de verdad, yo cuando estaba en la universidad, en la Richie, la mejor amiga de mi esposa falleció, justamente se había metido una amanecida, se fue a esperar el bus bueno, o sea, un bus pasó, ¿no? Y acá cuando estaba acá también un amigo mío de la universidad también, ¿no? Después de entrega se va con la moto a su casa, después de la entrega y también, y o sea, lo tomamos a veces un poco a la ligera. Yo estoy seguro de que si viéramos facultad por facultad, por ahí van a ver un poco de estas historias de horror. Y lamentablemente, como te digo, hay a veces, no todos, obviamente, son excepciones, pero sí hay algunos profesores que asumen que esa es la naturaleza, ¿no? Que te tienes que amanecer, o sea, tienes que dejar de dormir, tienes que ser así. Y eso como que se nos mete en el chip de que el arquitecto tiene que sufrir siempre, o sea, siempre estar mal pagado, siempre estar peleando por los fees y no debería ser así, ¿no? O sea, aquí una vez hicieron una comparación de carreras, por ejemplo, como el derecho o la medicina, como las carreras más exigentes, ¿no? Que te exigen más, saber más, actualizarte más, de todo, y arquitectura, que estaba ahí, ¿no? Y cuando llegabas a la parte de lo que cobraban o lo que ganaban por año los arquitectos, en comparación a estas dos carreras, pues estábamos por las patas de los caballos, ¿no? Wow. En la media. Y creo que un poco tiene que ver eso, ¿no? O sea, me parece que ahí ya nos meten en la cabeza eso de que, o sea, si me quedo hasta las 10 de la noche trabajando en un proyecto es normal. Y no debería hacerlo, si te pones a pensar. No, para nada. Sí, exacto, ¿no? Entonces, si retomando el tema este de la práctica profesional en el sentido de finalmente qué es lo que uno hace cuando trabaja, ¿no? O sea, porque uno puede dedicarse a diseñar toda su vida, ¿no? Y simplemente y basarse solamente en eso. O sea, incluso yo cuando recién llegué aquí era también la misma idea que yo tenía, ¿no? O sea, arquitecto, diseñador. O sea, cuando uno viene, digamos, uno no entra a trabajar como arquitecto, ¿no? Entra a trabajar por lo general como asistente en diseño, ¿no? Assistant designer, diría Javier. Entonces, Mm, y era un poco en el plan que yo empecé y en el plan que yo quería seguir también, ¿no? Luego vino la crisis económica, que golpeó aquí también fuerte, no tanto como en otros países de Europa, pero igual fue fuerte y digamos por lo menos en todo lo que es el tema de construcción, ¿no? Entonces yo trabajé un año y luego después ya no pude trabajar más en el rubro, o sea, me dediqué a hacer algunos concursos que los hice con Gonzalo, que mencionaba Julio hace un rato, o con Sebastián, otro amigo nuestro de la universidad, y luego incluso me dediqué a otra cosa, ¿no? O sea, tuve mi propia empresa, de importación de productos orgánicos de Perú. Incluso en un momento pensé ya no volver más, ¿no? Dije, esto ya fue, pues, ¿no? Pero por esas cosas que da la vida, al final decidí en un momento determinado darle otra chance, ¿no? Y volver y entrar como... tuve varias entrevistas de trabajo el año pasado y el año anterior, qué sé yo, y siempre en mis entrevistas decía que yo andaba en fase 2. Y esta fase 2 en la que estoy yo ahora, pues es más en la parte técnica, pues, ¿no? O sea,
mi regreso a la carrera fue de la mano con el tema BIM, ¿no? El Building Information Modeling, ¿no? Que ha sido en buena parte gracias a Javier también, a sus consejos, que un poco decidí entrar por ahí, que es una área súper interesante y que, digamos, está desarrollándose mucho en Europa y en Estados Unidos, quizás en Latinoamérica, quizás menos. Ya después nos contará Julio. Pero por ahí un poco que me dio por volver a la arquitectura, ¿no? En el trabajo que yo tengo actualmente es como modelador BIM, ¿no? Claro, bacán. Sí, de hecho hay varios campos que vamos a tener que conversar, ¿no? Yo creo que lo bueno de este podcast es que, y bueno, y en cierta forma lo bueno de la arquitectura es que te permite pues una amplitud tremenda de temas que podemos ir tocando poco a poco, ¿no? O sea, podemos empezar hablando ahorita de nuestras experiencias personales, pero inevitablemente vamos a tener que hablar en algún momento pues de la ciudad, vamos a tener que hablar de la tecnología, ¿no? De lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De cómo se aplica esa tecnología en cada uno de los contextos en donde se desenvuelven ustedes, que me parece valiosísimo, porque siempre es una referencia para ver cómo se aplican las cosas acá, que a veces no es pues, necesariamente la mejor manera, por diversos temas, ¿no? Que pasan por temas políticos, pasan por temas burocráticos, pasan por el mismo hecho de que el factor industria en cada uno de los países donde están ustedes es muy importante dentro del mercado de la construcción, ¿no? Es vital porque un país sin industria o con una industria tan incipiente como la que podemos tener acá en el Perú, pues de todas maneras va a influir mucho en la tecnificación de la construcción y del proyecto, ¿no? Hay cosas que están tan estandarizadas en los países donde están ustedes, ¿no? Que a veces, y acá en Perú, pues a veces uno se tiene que pelear por cosas tan simples como qué grifería le voy a poner, porque ya la grifería que yo utilizaba ya no le importan más, ¿no? Y ahora tengo que ver qué otras opciones tengo en el mercado, ¿no? Que sean confiables, que sean baratas, que sean duraderas, que sean, digamos, comerciales, ¿no? Y todo eso. Entonces, nada más que en esos pequeños detalles ya se generan un universo de variantes que complican, ¿no? Y bueno, y eso lo podemos aplicar a todos los contextos de los que vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, sí creo yo que esta es una excelente oportunidad, ¿no? Para poder hacer extensivo esto. Bueno, en este programa la idea es poder tener invitados, ¿no? Traer a gente que está hoy enfrentando los mismos retos que nosotros, ¿no? Traer amigos, tenemos un montón de amigos que están hoy en día construyendo pues cosas increíbles, haciendo proyectos muy interesantes, ¿no? Tal vez tratar temas que vayan un poquito más allá del proyecto, que vayan un poquito más allá de lo que tú has dicho, José Carlos, que es el diseño, y tal vez ver hasta qué punto también la arquitectura es compromiso, ¿no? Con una realidad, ¿no? Que hoy en día, por lo menos en el Perú, pues se ve de una manera muy crítica, ¿no? O sea, estamos en un escenario de polarización, el factor político también de alguna manera va a influir, ¿no? O sea, hay un montón de temas que seguramente que los vamos a seguir hablando, ¿no? Si a ustedes les parece bien, podemos hacer una breve pausa, ya, para retomar en un segundo bloque de este mismo programa. ¿Qué les parece? Chévere, excelente. Listo. Ya, listo. Bueno, estamos entonces de vuelta con los temas que veníamos conversando. Yo creo que han ido saliendo cosas importantes de lo que veníamos conversando, ¿no? Y una de ellas que me pareció muy interesante y que se está hablando mucho hoy en día y que se está viendo en distintos contextos, tanto a nivel académico en universidades o en programas netamente virtuales, pero sobre todo en la práctica, ¿no? Y sobre todo, creo yo, en contextos como lo puede ser la práctica en Miami, en Florida, en Palm Beach en general, en toda esa zona, y en Holanda, ¿no? En La Haya, que es donde está José Carlos, que es el BIM, ¿no? El uso del BIM que hoy en día prácticamente en ciertos contextos ya es algo ni siquiera optativo, ¿no? Sino algo indispensable porque te va a permitir una serie de ventajas que no te lo da, digamos, la manera más analógica de hacer la arquitectura como la aprendimos nosotros y como se ha venido haciendo y se sigue haciendo en el Perú.
Sí, de hecho, hay un arquitecto que tiene un podcast que se llama TRXL, Evan Troxel, y una frase que él siempre suelta que me pareció ahora es esto, que dice, los arquitectos odiamos dos cosas, ¿no? El estado en el que se encuentran las cosas y adaptarnos a los cambios. Y creo que esto tiene mucho que ver con esto del BIM, ¿no? De Building Information Modeling, que es una fuerza muy fuerte que está influyendo bastante en la profesión, porque realmente, o sea, no es como cuando pasamos de dibujo a lápiz a CAD, porque ahí eran básicamente, seguías al final lo que entregaba a ser el mismo set de dibujos, ¿no? De planos. Pero con el BIM las posibilidades son tremendas y ya y la verdad es que la práctica aquí en Estados Unidos, al menos, no está lista para enfrentarse al dinamismo que te exige, ¿no? O sea, los contratos y las cosas todavía están hechos de forma para el modelo tradicional de entregas y con BIM, pues esto, básicamente se trata de que ya puedes recrear el edificio en un ambiente virtual antes de mandarlo a construcción. Nosotros los arquitectos, por lo general, esto lo digo para los que no están, digamos, familiarizados con el argot, eh, nosotros normalmente entregamos set de planos que un constructor con habilidad pues, puede interpretarlos y construir lo que tiene que hacer, con especificaciones y notas legales y todo. Ahora ya pues la tecnología nos permite realmente recrear el edificio en 3D, exponerlo a modelaje de sismos o de vientos o todo ese tipo de cosas que nos afectan y tener un producto súper detallado, ¿no? O sea, incluso cuando colocamos una puerta ya podemos pedirle al distribuidor de puertas o al fabricante de puertas que nos dé exactamente el modelo que él usa y incorporarlo a nuestro modelo y saber exactamente, anticiparnos a los cambios. Pero, como digo, en términos legales, nosotros todavía no tenemos pues eso, el soporte para defendernos de esas cosas, porque si hubiera un error, ¿a quién se lo atribuye? ¿Es a él o a nosotros? Todavía está todo medio como un poco difícil, ¿no? Pero bueno, como decía José Carlos, es el experto acá en el tema y él nos puede decir cómo están haciendo las cosas allá en Holanda. Bueno, tanto como experto no diría, pero digamos estoy metido en el tema desde hace un par de años, digamos, ¿no? Este, sí, mira, aquí en Holanda es lo que se usa. O sea, si uno va a trabajar y va a estar metido en temas de dibujo y sobre todo estar en el área técnica, tiene que manejarlo, ¿no? Entonces, tienes distintas plataformas, ¿no? La que más se utiliza, la más conocida es Revit, que es de Autodesk. Bueno, yo, como en ese caso ustedes también creo, mi mayor experiencia había sido con AutoCAD, ¿no? Y un poco pasarme del AutoCAD al Revit, pues costó bastante trabajo, ¿no? Pero una vez que te familiarizas con el Revit, pues ya no da ganas de volver a coger el AutoCAD, pues, o sea, porque es Correcto. definitivamente, o sea, en AutoCAD uno dibuja líneas y en Revit uno dibuja muros, ¿no? O sea, más o menos por ponerlo así en simple, ¿no? Me decía un amigo argentino, arquitecto que vive aquí también, ¿no? Que a él todavía le cuesta el Revit porque me dice, claro, borras una cosa en un sitio y se te malogra en otro, ¿no? Porque Ujú. como está todo conectado, o sea, es un modelo en 3D, pues, o sea, no es que tú Claro, tienes una lámina, tienes una vista y eso está desfasada del resto, pues, ¿no? Entonces todo está como interconectado, ¿no? Sí, definitivamente en la oficina donde yo trabajo ahora es lo que más se usa, ¿no? O sea, es lo que se usa así a full, ¿no? Incluso se está discutiendo de cómo se puede lograr competir, porque aquí, digamos, tienes las oficinas de arquitectura y tienes oficinas que son oficinas de dibujo, ¿no? Que solamente hacen dibujo, ¿no? O sea, que hay otras oficinas de arquitectura que les entregan el producto en bruto y ellos se encargan de hacer toda la parte de dibujo que se tiene que hacer para entregar un proyecto, ¿no? Y para que se pueda construir, ¿no? Entonces, en la oficina donde yo trabajo se trata de ver cómo se puede competir con eso. Entonces, se está tratando de darle mucho énfasis a lo que es el Dynamo, ¿no? El Dynamo es uno de los aspectos que tiene Revit y que trabaja en base a scripts. Lo que hace es automatizar más la cosa. Entonces, hacer que todo se haga de manera rápida, de manera serial, ¿no? Y así dibujar en menos tiempo, ¿no?
igual yo siempre trato de ver de qué manera esas experiencias fuera, ¿no? Logran ingresar e irse adaptando de la mejor forma a nuestro contexto acá en Lima, Perú, ¿no? Aquí en el Perú en general, ¿no? Porque muchas veces proyectos muy importantes fuera de Lima, digamos, ¿no? Terminan siendo también contratados por oficinas de Lima o de Lima que tienen sucursales fuera, ¿no? Entonces, justo hace poco estábamos viendo que en un esfuerzo por tratar de formatear todo a esta lógica que pues, sin duda, pues, con todas las ventajas que ya hemos venido conversando, lo que muchas veces se hace es, se desarrolla el proyecto primero, ¿no? En el formato tradicional, en AutoCAD, digamos, ¿no? Y después termina contratándose la migración a algún otro formato, de tal manera que se pueda, de alguna manera, pues, llevar al formato BIM, ¿no? Entonces, eh, eh, termina siendo un doble trabajo, ¿no? Pero claro, me imagino que ese es como un primer paso para que hasta que ya le vayamos dando tiempo, digamos, a la mayoría de arquitectos, proyectistas, ingenieros, a que se vayan familiarizando y que se vayan metiendo ya al formato. No mucha gente desarrolla de esa forma acá, ¿no? No mucha gente usa Revit. La mayoría de oficinas están 100% en AutoCAD. Acá sí ya, bueno, todavía también creo que el grado de penetración de Revit es, o sea, si lo ves en cantidad de oficinas, sí, seguro estamos por ahí 50-50, ¿no? Todavía quedan muchas que yo sé, bueno, creo que va cambiando bastante, o sea, en estos últimos años se ha acelerado, pero todavía quedan bastantes que practican en AutoCAD, que no le ven realmente el beneficio a cambiar de plataforma. Más bien, también hay un tema generacional, ¿no? O sea, en la medida que en tu oficina son, pues, digamos, 8 o 10 project managers que saben muy bien su trabajo, que ya lo tienen dominado, pero que probablemente estén en sus 40, 50, si ya no quieren entrar a aprender Revit, se les hace difícil. Mientras que, o sea, los chibolos que salen ahorita de la universidad ya salen con Revit, lo manejan súper bien, ¿no? Entonces, va a haber ahí una cuestión generacional que va a ir cambiando también. Eh, Claro. pero pero sí, o sea, pero si lo ves desde el lado de oficinas grandes, o sea, cantidad de licencias compradas, ¿no? Casi todas las oficinas grandes están ya en Revit. La mayoría de arquitectos que son como, acá le llamamos sole practitioners, que son los que, como Glenn Murcutt, así que trabajan ellos solos en su casa, están trabajando con ArchiCAD o no sé, ahorita no recuerdo el nombre de la otra plataforma, Vectorworks. Pero, o sea, sí, o sea, trabajan ellos en eso y ya lo tienen de una forma donde, o sea, al final automatiza la profesión, ¿no? Es fácil sacar un set de planos que ya esté listo para construcción en poco tiempo. Y si hay ediciones que puedes hacer, como es inteligente, es fácil de editar, ¿no? O sea, no es como AutoCAD que si cambiaste un numerito, tienes que cambiarlo en todas las láminas y si se te pasó una, te fregaste. Entonces, hay un grado de penetración, pero también está el hecho de que es como aceptado por la industria, ¿no? Ahorita ya los constructores mismos ya todos tienen licencias para eso, entonces eso quizás tome un tiempo, me imagino, para que ocurra en Perú. Sí, y también hay que tomar en consideración, mucha gente quizás no lo sabe, porque nos vemos más jóvenes de lo que somos, pero nosotros somos pues probablemente la última generación que aprendió a dibujar planos a mano, ¿no? Sí, es Exacto. verdad. Me ha pasado que a veces haces algo y te dicen, ah, mira, tú, porque sí, o sea, ahora los chibolos que salen son pocos los que saben dibujar a mano, o sea, no han pasado por eso. Claro, Y eso sí me parece un poco un error, ¿ah? Por más que a mí me gusta o sea, la tecnología y bienvenida y todo, eh, creo que no se debería perder el contacto con el hecho de expresarte con la mano, ¿no? O sea, claro. no sé qué piensan. José. Sí, sí, claro. De hecho que sí. Justo conversaba la otra vez con un colega en la oficina, como que nosotros en la pausa a veces nos vamos a caminar un rato. Y él me lleva unos años a mí, es mayor que yo, él es holandés. Y él me dice, pues, hablaba conmigo, pues, luego que se enteró qué edad tenía yo y qué sé, entonces me dijo, entonces tú has dibujado con planos, has dibujado a mano, ¿no? Me dice. Entonces él me dice, bueno, yo todavía lo sigo haciendo, me dice, ¿no? Él dice que para él, siempre que tiene una discusión, un tema que tiene que ver en una obra con
con una constructora, con un maestro de obra, qué sé yo, para él lo más fácil es hacer un boceto. Mira, esto lo hacemos de esta manera, es un boceto rápido, le das una foto y se lo mandas, ¿no? Si eso lo tuviera que dibujar en Revit, en SketchUp o vaya a lo que sea, tendría que dibujarlo, ¿no? Ponerlo en un sheet, en una lámina, ¿no? Y enviarlo, todo eso, todo. Para mí, lo más simple, un boceto y ya está, ¿no? Entonces, eso yo creo que no pierde valor. Sí, claro. Sí, De hecho, no en vano, cuando estábamos en la universidad, a este curso se le llamaba expresión arquitectónica, ¿no? O sea, es la manera como finalmente nos expresamos y tomando en consideración lo que tú has dicho, si vamos a, no sé, a una obra que yo tenga en este momento en curso, tú lo que vas a encontrar es un cuaderno en donde yo estoy permanentemente haciendo bocetos, ¿no? Lápiz en mano, ¿no? De cómo se resuelven ciertos detalles, cómo se resuelven ciertos encuentros, ¿no? Medidas revisadas y replanteadas a mano, cosas así, ¿no? Y en la universidad es igual, ¿no? Mis críticas a proyecto muchas veces serán dibujándoles al costado algunas apreciaciones, ¿no? Porque eso es finalmente la manera como mejor nos damos a entender en esta, y como yo creo que en muchos aspectos es la mejor manera como logra entenderse la arquitectura, ¿no? sí, es como es la forma como exploras el espacio, ¿no? O cómo lo interpretas. Cuando, por ejemplo, el dibujo en sección es algo que para mí es básico cuando diseñas, ¿no? Si no, Pero, si, si solo estás en la planta, pues obviamente te va a quedar una cosa muy, muy poco interesante. Pero sí, sí, yo también me acuerdo de eso. O sea, yo realmente también tampoco es que pueda decir que hemos tenido la misma exposición que la gente de peso, ¿no? De años anteriores a nosotros. Yo creo que llevé, ¿qué era? Expresión 2 creo que tenías esto, el estilógrafo y el cangrejo, y hacías algunas láminas. claro. Después 3 y 4 no, ni recuerdo bien qué fue, creo que era más por otro lado, pero 5 ya era AutoCAD en esa época, ¿no? Ella nos Y agarró ese cambio de currícula, ¿no? Donde ya metieron el AutoCAD. sí, y lo Sí, era curioso como era la que novedad. justo yo había hecho un curso con Maru, y creo en Cibertech, antes de entrar a Expresión 5, ¿no? Y buenísimo el curso. Y, o sea, siento que me ayudó toda la vida, ¿no? Claro. Y después de eso entramos a la universidad y nos pusieron Expresión 5 y el profe realmente no sabía mucho, mañana. O sea, tú sabías más a veces que lo que él, o sea, lo que él quería hacer estaba, pues esto, nada que ver, ¿no? Sí, los primeros Pero profes sí, sufrían, ¿no? sí. Sí, bueno, ahora también yo creo que independientemente de eso, como digo, lo del BIM, sí, pues es el tema, ¿no? Que no se reduce solamente al tema de la expresión gráfica, sino que ya es otra, tienes que pensar de otra forma, ¿no? Creo que, José, tú estabas haciendo un proyecto de modulares, ¿no? O sea, Sí, justamente volviendo a esto que comenté antes de que ando pues en mi fase 2 ujú, cuando yo trabajo en esta oficina desde noviembre del año pasado, ¿no? Antes de trabajar ahí, luego que dejé el trabajo anterior, digamos, yo tenía como dos intereses a donde quería entrar, ¿no? O sea, porque digamos, arquitectura, oficinas de arquitectura, pues acá hay muchas, hay de dónde elegir, pero había dos temas que me interesaban en particular. Una es la construcción en madera, que es lo que se llama, que no es tanto construcción tradicional en madera como se usa mucho en Estados Unidos, sino con estos paneles de CLT, el Cross Laminated Timber, que son estas ujú, láminas de madera entrelazadas, que vendrían a ser como placas de madera, ¿no? Que te aguantan cualquier cantidad y que uno puede construir edificios solamente utilizándolas, ¿no? Claro. Ese era uno de los temas que más me interesaba, ya lo que se está empezando, todavía está muy en ciernes aquí en Holanda, pero digamos, es algo que se está, muchas oficinas de arquitectura están empezando a entrarle duro a esto, ¿no? Ese era uno de los temas que me interesaba, y el otro tema que me interesaba era la arquitectura modular, ¿no? Entonces, aquí en Holanda hay un problema que ya lleva ya varios años, que es el tema de que no hay vivienda suficiente. Hay mucha demanda de vivienda y hay muy poca oferta, ¿no? Y si se trata de vivienda social es mucho peor, ¿no? Las listas de espera pueden durar años hasta que te toque finalmente tener acceso a una vivienda social, ¿no?
Esto significa una vivienda de alquiler cuando tu salario no llega a un límite, ahorita no me sé la cifra exacta, tienes derecho a una vivienda social, pero en el mercado casi no hay, tienes que esperar años para que te den, para que te asignen una, ¿no? Entonces, y justamente conseguí este trabajo en esta oficina en donde tienen un proyecto de ese tipo, es en hacer justamente vivienda social de manera masiva, ¿no? Y hacerlo con esta forma de arquitectura modular, ¿no? Entonces, arquitectura modular significa que la idea es hacer como piezas, ¿no? Como si uno armase un Lego en realidad, ¿no? O sea, como hacer piezas de fachada, y tenerlo todo modulado de tal manera que tú lo puedas encajar de una manera u otra, ¿no? Entonces tienes como distintas tipologías de departamentos que las puedes acomodar de una manera o de la otra. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando dos tipologías, que es la tipología torre, que es, digamos, de 7, 8 pisos para arriba, y la tipología galería, que es algo que se usa mucho aquí en Holanda, sobre todo lo que es para vivienda social, se usó sobre todo en los años 60, 70, si no me equivoco, Claro. que es algo tipo San Felipe, ¿no? Que son estos apartamentos que están alineados uno al lado del otro y, digamos, tienen una galería de acceso que es exterior, ¿no? Entonces son edificios que van a lo largo, digamos, no tienen mucha altura, pero, digamos, ocupan mucho más espacio, digamos. Entonces, eh, y la idea es que todo esto se construya en fábrica, se haga todo en fábrica, ¿no? Y por medio Sí. de robots. Entonces, y no solo eso, sino que haya más oficinas de arquitectura que estén envueltas en el tema. O sea, nosotros lo que hacemos es que marcamos las pautas, ¿no? Y marcando las pautas, luego viene una oficina de arquitectura que coge un proyecto que tiene una determinada localización que se va a hacer en tal sitio y dicen, ya, vamos a hacer tal edificio, pero, digamos, tienes estas restricciones, digamos, ¿no? O sea, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Sino que Claro. tienes que hacerlo de acuerdo a esto. Tienes que usar estos elementos y puedes usar tantos pisos, pues los balcones tienen que ser así o así, ¿no? Entonces, y eso me parece súper interesante porque, digamos, la constructora, que es la que nos ha contratado a nosotros, pues se está metida de llena en el tema y está apostando a futuro, ¿no? La idea es que de esta forma se pueda construir mucho más rápido, con un menor precio, con digamos, el trabajo en obra, en situ, es mucho menor, entonces ocasiona menos tráfico vehicular, en fin, tiene una serie de ventajas, ¿no? Creo que lo Sí. único que le Claro. faltaba a este proyecto era que se hiciera en madera, pero dicen que eso probablemente sea una fase 2. Ah, maña, Claro. maña, maña. Oye, Ya. pero qué interesante, men. Y acá también he visto la firma donde trabajaba antes, acaban de hacer un proyecto de un hospital donde ya trajeron los cuartos de pacientes. ¿No? Estos tienen bastantes instalaciones de gas médico, de oxígeno, nitrógeno, todo, y las luces y la estructura para, o sea, si necesitas no sé, un brazo que cuelgue del techo y ese tipo de cosas. Y trajeron todo esto ya, como tú dices, hecho en fábrica y llevaba al sitio y se ponían uno al costado de otro, ¿no? Yo no estuve envuelto en ese proyecto, pero es increíble la automatización. Eh, Automatización y también estamos hablando ahí más que un proceso de construcción, es como un proceso de ensamble, ¿no? Correcto, correcto. Oye, yo quería soltar una cosa porque me quedo pensando un poco con esto que hablábamos del BIM, porque bueno, acá, y me imagino que en Holanda también debe ser igual, parte de las cosas que te empujan al BIM y que te llevan a o sea, a este tipo de resoluciones es que acá, acá y me imagino que en Holanda, el factor de la mano de obra de los dibujantes, la gente que va a estar envuelta, de los arquitectos que van a revisar, es alto. Eh, entonces, realmente hacer un rendering acá es exageradamente caro, ¿no? O sea, ya casi las oficinas donde, casi todas las que yo conozco, las mandan a China o cualquier otro lado porque cuando las trabajas en tu propio estudio, pues terminan comiéndose el costo del proyecto porque toman tiempo, ¿no? Y lo Ujú. mismo con la construcción. La construcción justamente progresa de esa forma porque al ser la labor lo más caro, se busca que minimizar ese gasto y ser más competitivo. Y eso tiene que ver pues con los salarios que se pagan acá. Acá la construcción o sea, los que trabajan en construcción están muy, muy bien pagados y tienen un montón Claro. de seguros y beneficios. Y esto lo digo porque de verdad la carrera es un poco susceptible pues a las fuerzas de la economía, no es un poco, es muy susceptible a las fuerzas de la economía, ¿no?
Curiosamente ahora pues yo veía con un poco para llevarlo al tema político, pues que hay mucha preocupación, creo, en la industria, en los colegas que tengo de Perú, ¿no? Porque dicen ahora la industria se va a parar, ahora no van a haber mucho, y es porque creo que la gran parte de, una de las fuerzas más poderosas que tienen que ver en la arquitectura allá es el factor inmobiliario residencial, ¿no? Entre casas de playa o multifamiliares, ese tipo de cosas. Entonces, todas están supeditadas pues, a un agente económico, a una particular clase económica que es la que genera esos proyectos y ese movimiento, ¿no? El de las renovaciones y todo eso. Por ahí un poco también el lado comercial de los restaurantes, pero no se habla mucho de que, por ejemplo, si entrara un gobierno de izquierda, pues hay mucha oportunidad para otro tipo de proyectos donde el Estado se convierte en un agente importante, ¿no? Como hospitales y educación, por ejemplo, ¿no? O sea, que son acá, por ejemplo, en Estados Unidos, son estos mercados muy, muy peleados, los dos, Claro. healthcare y education son muy, muy peleados, o sea, porque es un constante revenue, le decimos acá, no es una, o sea, si te dedicas a eso vas a tener todos los años estos 7, 8 proyectos de arriba de $2 millones que te entran, ¿no? Entonces sí vale la pena. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo pienso que lo que dices es bien importante, ¿no? Y era un poco lo que estaba yo también, de alguna manera, poniendo sobre la mesa cuando decía que sí existe, o preguntando en cierta forma si existe un compromiso de la arquitectura también con la realidad, ¿no? Y con el contexto, ¿no? Y ahí viene tal vez, inevitablemente, pues la política, el tema político influye en muchos aspectos, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, pues, las ciudades se desarrollan en el país muchas veces en base a medidas que se toman o que se dejan de tomar, ¿no? Y si hay algo que probablemente ha sonado mucho en el último año, en donde hemos, pues, atravesado esta crisis, pues, que nadie la vio venir de alguna forma, es que el Perú sí tiene una seria deficiencia en equipamiento, tanto a nivel de espacio público, ¿no? De hospitales, escuelas, ¿no? Y ahí hay una tarea que, o sea, digamos, hay un campo virgen como para empezar a intervenir, a trabajar, a desarrollar, ¿no? Como tú lo decías, pues hay mucho campo, ¿no? Que en otros países, pues, em, ya se ha venido desarrollando y se sigue desarrollando, ¿no? Y esto no pasa, yo creo yo, ¿no? Hay que tener las ideas claras, ¿no? Esto no pasa por un tema de que si soy de derecha o si soy de izquierda o si soy azul, verde, rojo, ¿no? No pasa tanto por ahí, porque si uno se va a un país como los Estados Unidos, ¿no? Muchas personas que probablemente estén viendo este podcast han viajado, ¿no? Si no a Estados Unidos, a algún sitio en Europa, o sin ir muy lejos a Chile, a Santiago, ¿no? Te das cuenta, pues, que existe espacio público de cierta calidad, ¿no? Existe sistema de transporte de cierta calidad, existen parques, ¿no? Existen sistemas de iluminación con celdas fotovoltaicas en espacios públicos, que acá en el Perú, pues, eso no existe ni siquiera en la empresa privada muchas veces, ¿no? Entonces, hay tecnología, hay inversión, ¿no? Para darle calidad a las personas, ¿no? En una ciudad en donde pues, el espacio está de alguna manera eh, acondicionado para que la persona viva y se desarrolle de manera correcta, ¿no? Eso no debería ser, digamos, ni un lujo ni un privilegio, ¿no? Yo creo que más bien es lo que corresponde a las personas que viven en una ciudad. ¿Por qué lo tenemos cuando nos vamos a otro país, ¿no? A hacer turismo, y por qué no lo podemos tener en nuestro país, ¿no? Esa es un poco No, la pregunta. sorry, antes de darle el pase a José, pero una chiquita, sí es cierto, o sea, el Estado, aquí por ejemplo, la construcción es uno de los principales pues, canales para el Estado para hacer llegar recursos y distribuirlos, ¿no? O sea, en el momento cuando pasó esto de la pandemia o en la recesión anterior, lo que empieza a hacer el Estado es empieza a decir, ok, a ver, ¿qué escuelas necesitan ayuda? Esta, ok, empezamos a meter plata ahí, ¿no? Renovación, 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 y eso pues genera, empieza a distribuir dinero, ¿no? Porque los arquitectos tenemos que contratar ingenieros, los constructores tienen que contratar gente para que haga esto, ellos, empieza a mover el mercado, de verdad, es una forma muy, muy Motor fácil muy. de distribuir. Ajá. Sí, sí, no, de hecho, es algo que ya habíamos conversado antes, ¿no? Y
Y yo creo que más que estar en plan de quejarse, hoy no, ahora que viene la crisis económica, que nadie va a construir, que más bien se trata de buscar otras opciones, ¿no? Y se trata también de que nosotros hemos hecho una carrera que finalmente, digamos, la arquitectura tiene sentido por el usuario, ¿no? Entonces, y el Perú está ahora en un estado de emergencia, entonces, como ustedes hablan, ahí se necesita el tema de infraestructura puede ser paupérrimo, ¿no? Entonces yo creo que toca ahora un poco poner el hombro, ¿no? O sea, toca un poco digamos, utilizar, digamos, nuestra experiencia profesional para aportar en algo, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto. De hecho, a veces, o sea, como te digo, no creo que una de las cosas que a veces yo veo que en Perú no han avanzado quizás al mismo ritmo es esto, la tecnología de la construcción en sí, en general, ¿no? O sea, no sé si todavía, pero al menos hace unos 10, 15 años cuando estuve por allá, todavía pues seguíamos en el clásico, en la mampostería clásica, ¿no? En el tipo de construcción con muros portantes y todo eso, tabiquería de ladrillo. Entonces, parte de la razón por la que ya te digo acá, las puertas o las ventanas todas son ya hechas a medida. O sea, no es que yo traiga una persona para que construya la ventana de atrás, sino ya la compro en Home Depot y la vengo y la instalo y ya está hecha todo pensada para que incluso tú mismo lo puedas instalar. Es porque, como te digo, el costo de la mano de obra es cara y uno trata de abaratar esos lados. En cambio, en Perú eso, creo que todos podemos dar fe, creo, con José una vez lo conversamos, lo primero que todos los peruanos sentimos cuando nos venimos al extranjero es que somos unos inútiles, que para todo llamamos al gafitero, a esto, y acá la gente, no, oye, compadre, ¿no sabes cambiar una válvula? O sea, fácil, haz así, o cambia el tablero eléctrico, y uno, pucha, jamás, pues, ¿no? O sea, entonces, esas cosas, creo que pueden cambiar, o sea, de verdad, en el momento que eso se haga más sofisticado, que haya mejores, que no sea tan barato como es ahorita ya contratar gente para que te haga las cosas, pues eso va a incentivar a que las tecnologías empiecen a desarrollar, porque si no, no hay incentivo, pues. Claro, no, de hecho, me parece súper valioso lo que dices y yo creo que tampoco es necesario, o sea, yo he vivido durante muchos años de los proyectos de vivienda, ¿no? He construido varias casas, de alguna manera, por momentos, por etapas, distintas etapas de mi carrera, de alguna manera eso me ha mantenido un poco a flote también, ¿no? Pero también no hay que cerrarse, digamos, a eso, y ni hay que necesariamente tener miedo a que eso se va a acabar, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma también el cambio puede ser favorable, ¿no? Y quién sabe, tal vez esta etapa que se cierra o que para algunos se cierra, pues abra las puertas a la posibilidad de empezar a ver cosas más, eh, no más interesantes, pero de otro tipo de cosas, ¿no? Y los cambios pueden traer cosas favorables, ¿no? Sí, yo quería también otra cosa mencionar es esto que de verdad, o sea, una de las cosas que a veces, o sea, que me ha tocado verlas desde acá con respecto a Perú, hace poco conversaba con el vicepresidente de mi firma y por ahí salió el tema, me dijo, ¿y de dónde eres? Y yo de Perú. Me dice, oye, pucha, tengo todos los clientes que tengo quieren invertir en eso. Y me sacó el tema del puerto de Chancay, Nosotros hacemos centros de distribución para Amazon, para Home Depot, todas esas firmas. Y me decía, sí, de hecho, bastante gente quiere invertir en Perú, me dice, pero hicimos un proyecto, creo que era un centro de distribución en Lurín, y no se movió a ningún lado porque se quedó en la municipalidad. Y yo creo que, o sea, como que me dejó pensando que sí, pues a veces esos temas de burocracia, no quiero ni siquiera pensar en corrupción, pero es muy probable que también vaya por ahí, esto, tienen un costo muy alto, ¿no? Porque son los que, para las firmas de afuera, de verdad, a ellos les interesa un rábano si el presidente es medio de derecha, centro derecha, izquierda, ese tipo de cosas, ¿no? Ellos quieren entender que hayan reglas claras y que todo funcione. Y en la medida que eso ocurra, pues, o sea, de hecho va a haber más inversión, ¿no? Trato de ser optimista al respecto, porque sí siento que esas cosas también tienen que cambiar, ¿no? Claro. Bueno, José, no sé tú qué opinas. Me gustaría tener unas últimas reflexiones tal vez tuyas
bueno, de los tres, ¿no? Porque ya va siendo momento de ir cerrando este programa. Creo que ha sido súper productivo para tocar todos estos temas, ¿no? Y seguramente que vamos a tener un montón de temas más que abordar, ¿no? En algún momento hablaremos un poco de música, hablaremos un poco de temas, me gustó, por ejemplo, el paralelo que hiciste con el tema de San Felipe, ¿no? ¿Por qué no hay más San Felipes en el Perú? ¿O qué tan importante es tener a San Felipes o proyectos similares en el Perú? ¿No? Hay muchos temas, la robótica, que también la mencionaste, ¿no? Hay muchos temas que probablemente debamos ir abarcando, ¿no? Y ya tendremos tiempo para ello, ¿no? Pero sí creo que sería bueno ahora tener una reflexión final de lo que hemos venido conversando. Ya, sí, bueno, yo creo que un poco es más o menos lo que hemos conversado aquí, da una pauta de la idea que tenemos de cómo ir hacia un futuro con programas de este tipo. Yo ya he comentado con alguna gente que conozco, porque digamos, nosotros quisiéramos también tener invitados, y quizás un invitado por programa, si eso en algún momento se puede hacer, que nos den también distintas perspectivas, ¿no? Creo que de eso es lo que más se aprende, ¿no? O sea, un poco de, como dicen los gringos, ¿no? Think outside the box, ¿no? O sea, qué otras experiencias hay, cómo se vive, la arquitectura en otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que de eso se puede aprender bastante, y eso que creo que lo podemos tocar en programas futuros. Sí, de acuerdo. Yo también, bueno, buenísima la experiencia de estar en el podcast y creo que, nada, invitar a las personas que quieran participar. Como dice José, esto no es tanto nosotros conversar entre nosotros, sino dar una plataforma para otros arquitectos que estén practicando bien afuera o bien en Perú y tengan ciertas inquietudes o quieren encontrar un canal para soltar sus ideas, porque de eso se trata, de crear un espacio de discusión donde todos podamos intervenir un poco bueno, y al final mejorar la práctica, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Bueno, ya eso es momento de ir cerrando y yo creo que no han quedado muchos temas. Se ha hablado de varios temas interesantes y creo que están invitados todos a poder compartir estos videos, este podcast, ¿no? Nos gustaría que llegue a mucha gente, ¿no? Pero sabemos que esto va a ser un tema gradual, ¿no? Es una buena experiencia, ¿no? No les voy a decir suscríbanse y denle like y presionen la campanita, pero si quieren háganlo, ¿no? Y la idea es que, bueno, que podamos seguir juntos durante mucho tiempo. Bueno, muchachos, un gusto como siempre. Listo. Así mismo. Nos vemos, saludos. Nos vemos.